hay pequeñas otras crisis, ¿no? La discusión del aborto, una nueva grieta. Es un país que no se da respiro, digamos, ¿no? Es parte de nuestro carácter, es que en general nos entusiasmamos con muchos problemas a la vez, ¿no? Ese puede ser un carácter dinámico y a veces puede ser hasta productivo. En otros casos uno podría decir es estéril, ¿no? Es una permanente querella, tropezar con la misma piedra todo el tiempo. Yo diría que en esta época hay espacio para que los conflictos se resuelvan antes de que los costos sean demasiado altos, antes de que se vuelvan demasiado dañinos, ¿no? Entonces me parece que algo hemos aprendido de la experiencia previa. En el tema económico yo creo que hay por lo menos posibilidades de que la situación no se siga deteriorando y haya una salida, ¿no? Me parece que es suficiente eso para considerar el momento actual no como una repetición de experiencias pasadas, ¿no? Yo creo que la democracia argentina, a pesar de sus enormes dificultades, algo ha aprendido como para evitar la reiteración de colapsos. Y apostemos a eso. ¿Qué le parece el impacto que puede tener en estos momentos todo lo que está ocurriendo en cuanto al descubrimiento del movimiento de dinero mal habido, ¿no? Sí. Toda esta conmoción que está generando? ¿Qué impacto puede dejar en la sociedad, ¿no? En una sociedad que viene descreída. ¿Puede ayudar dentro de un tiempo a que esto haga recuperar la confianza de la gente o no juegue a favor? Es interesante la pregunta porque además la misma pregunta se hace a los economistas respecto del impacto para las empresas, ¿no? Inicialmente parece un impacto negativo. Bajan las cotizaciones, la bolsa reacciona mal. ¿Queremos transparencia? ¿Para qué? Si en principio parece traer más problemas. Y probablemente si uno hace una encuesta hoy, seguramente la opinión sea mayoritariamente negativa en general, ¿no? Todos roban. Esa idea es, estamos asqueados porque la política es un sistema de corrupción absolutamente generalizado. Me parece que hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación y además hay que darle oportunidad a los políticos y a las empresas para que se diferencien. Y alguien decía ayer, ¿no? Quejarse de la caída en la bolsa frente a esta situación que vive la Argentina de corrupción tan estructural es como quejarse de que un remedio te da dolor de cabeza cuando te puede curar una enfermedad terminal, digamos, ¿no? Es decir, bancaste el dolor de cabeza, digamos, ¿no? O sea, ¿la alternativa cuál es? Sigamos con el cáncer de la corrupción, conviviendo con él como si fuéramos a poder sobrevivirlo, digamos. La verdad que esa no es una solución. Yo creo que la sociedad diferencia, digamos, ¿no? Si se le da la oportunidad. Y además me parece que en relación a casos anteriores, me parece que la justicia está haciendo un trabajo mejor. Parte de la frustración de los últimos 2 años tiene que ver con que se iniciaron investigaciones que después terminaron en nada, porque se trabaron. En parte porque la justicia no trabajó bien, en parte porque romper la logia de la mafia, el pacto de silencio, es muy difícil. Yo creo que en este caso se está avanzando bien para romper ese pacto de silencio. En febrero del 2018 habló de que lo mejor que venía haciendo el gobierno es el gradualismo. ¿Sostiene eso? Es buenísima la pregunta porque me imaginaba, sí, yo, iba a hablar un poco de gradualismo hoy. Justo después de febrero todo empezó a andar un poco peor, hasta que al final empezó a andar muy mal y el culpable fue el gradualismo, ¿no? Hasta ese momento era el que había ganado las elecciones, el gradualismo era el gran éxito y el gran acierto del gobierno. Yo sigo defendiendo la idea de que era el camino correcto, pero había sin duda muchas dificultades en términos de cuál era la secuencia de las decisiones y la velocidad de las decisiones. El gradualismo en algunos casos fue más bien dejar pasar el tiempo, ¿no? Fue demasiado moroso, ¿no? Y creo que uno de los temas que estaba en discusión en ese momento era a qué velocidad el gobierno pensaba que podía seguir endeudándose. Y yo creo que el gobierno nacional se dio cuenta de que no podía seguir endeudándose a la misma velocidad, pero no se dio cuenta de lo rápido que se iban a complicar las cosas en ese frente.
Pero convengamos en que, bueno, pocos se dieron cuenta de eso, ¿no? De que la situación era mucho más frágil de lo que se pensaba y que bajar la deuda implicaba ajustar mucho más fuertemente en otros rubros, principalmente, bueno, el gasto público y los subsidios que iban a tener que bajar más rápido. Entonces el gobierno trató de corregir un poco, pero no corrigió a la velocidad necesaria. De todos modos, yo seguiría defendiendo la idea general del gradualismo, ¿no? Marcos, hablaste de distintos tipos de crisis, política, económica, cultural. Tiene una experiencia interesante en 2001-2002 con la mesa del diálogo. ¿Por qué desde el gobierno no se convocan a los distintos actores sociales? Esa es otra de las discusiones que en parte tiene que ver con las estrategias iniciales del gobierno sobre si necesitaba aliados que le permitieran ampliar su coalición, ¿no? Se le planteó, bueno, incluso antes de que ganara las elecciones, antes de la presidencia de 2015, se dijo, si no amplían su coalición no van a poder ganar. Ellos se convencieron de que no, de que con los pocos aliados que tenían, radicales y coalición cívica, les alcanzaba para ganar, y se salieron con la suya. Entonces después siguieron esa línea de acuerdos mínimos, acuerdos puntuales. Retrospectivamente, ¿fue correcto o no que hicieran eso? Yo no lo sé, porque uno podría decir, si hubieran hecho una coalición más amplia, tal vez después hubieran tenido menos problemas para negociar con sectores del peronismo, pero tal vez hubieran tenido más problemas porque esas coaliciones son muy caras en términos de recursos. Entonces el ajuste hubiera sido aún menor. Del poco ajuste que hicieron, tal vez no hubieran podido hacer ningún ajuste. Entonces yo creo que es una discusión interesante, pero hay que ver los números y las opciones. Y bueno, el gobierno insiste ahora de vuelta con la idea de que ampliar su coalición no es oportuno ni es necesario, ¿no? Pueden hacer un acuerdo puntual sobre el presupuesto. Si fracasa el presupuesto, todos van a decir, vieron que tendrían que haber ampliado la coalición, pero supongamos que tal vez se vuelvan a salir con la suya y no logran un acuerdo sobre el presupuesto manteniendo su coalición mínima. Yo creo que tienen chances de lo segundo, por lo tanto no opino que sea un error, pero tal vez me equivoco. Macri decía hace poco, algún tiempo, que no tenía interlocutores dentro de lo que es la oposición auténtica o peronismo, digamos, más rescatable. Pero ahora, por ejemplo, si hubiera avanzado en una estrategia de armar una política más amplia con la participación del sector del peronismo, hoy con lo que está pasando, la situación se le complicaría, ¿no? Es decir, estallan bombas y ningún sector del peronismo, porque no vemos que ni un solo peronista de esos llamados de la vieja ola diga, levanto la mano y dice, está bien, que los que metieron la mano en la lata vayan presos. Nadie, es decir, todos agarraron bolso. ¿Qué suponemos? Bueno, por suerte no defienden a los que agarraron los bolsos, entonces ya con eso es un avance, digamos. Por lo menos no han salido a decir, no, esos bolsos eran de regalo de Navidad, digamos, ¿no? O sea, Papá Noel, digamos, están en una situación un poco difícil porque, bueno, guardan silencio y cuesta imaginar qué pueden decir. Fueron 12 años de un sistema muy aceitado y esto es una causa que puede potencialmente ampliarse a muchas causas, involucrando mucha gente. Entonces, se entiende que en el frente político y en el frente empresario haya mucha preocupación sobre cómo se va a manejar esto. ¿Cómo creo que yo que se tiene que manejar esto? Bueno, yo espero que el juez avance y no les crea a los arrepentidos la primera versión que dan, que les exija dar versiones un poco más realistas. Ahora, convengamos que va a llegar un momento en que las instituciones de este país probablemente tengan que resolver un problema que es dilemático, que también se enfrentó en Brasil, que queremos cerrar a todas estas empresas o queremos cobrarles una multa por lo que hicieron. Que alguno de sus ejecutivos esté presos, pero también que haya perdón para aquellos que colaboren y que paguen. Y lo mismo probablemente se va a tener que hacer con la ley política. En el mejor de los casos, suponiendo que esta causa avance, primero tiene que avanzar todo lo que tiene que avanzar y después vamos a enfrentar un problema de distribución de justicia y de compensaciones. Porque la verdad es que para reformar un sistema como el argentino, si todos los culpables terminan presos, tal vez nos quedamos sin empresarios y sin dirigentes políticos, y sin jueces además, ¿no? Seguimos teniendo un Estado sobredimensionado, excesivamente burocrático, caro. El gobierno encaró algunas acciones que tenían que ver con el combate al nepotismo y a ir ajustando algunos puntos, pero bueno,
¿considera que la reforma política todavía tiene mucho para bueno, hacerse? ahora tiene la oportunidad de reflotarse, porque uno de los temas es el financiamiento político. Exacto, hay un proyecto en el... Es cierto que en parte es una excusa de los acusados, ¿no? Los acusados dicen que era todo para financiamiento para poder ser su responsabilidad acotada a la violación de la ley de financiamiento político, que como mucho podría significar dádivas, que es un delito menor. Entonces están buscando disculparse, pero es cierto que hay una estructura de financiamiento de la política que digamos, acompaña la corrupción personal del político o del funcionario, ¿no? Acá hubo las dos cosas, sin duda, alimentando este sistema. Por lo menos hay que combatir el tema del financiamiento ilegal, y nuestras leyes al respecto son muy ineficientes, ¿no? En parte porque prohíben completamente aportes de empresas en vez de regularlos, en vez de hacer transparentes los aportes, los prohíben cuando todo el mundo sabe que igual se hacen. Entonces esa situación yo creo que deberían cambiarse, ¿no? Hablaste de crisis cultural, de grieta, ¿cómo romper ese paradigma para buscar más consensos? Sí, bueno, es un país difícil para lograr consensos. Argentina es un país donde la gente no suele estar de acuerdo, ¿no? Más bien es un país querellante. Así que esa es una característica nuestra que a veces se pasa por encima cuando nos comparamos con otros países que son más consensualistas. La verdad que no es fácil trasladar experiencias. Eso no quiere decir que no se puedan lograr avances, pero hay que ser moderados, ¿no? En las expectativas. Se habla de un pacto de la Moncloa, es como si Argentina pudiera convertirse en Suiza, ¿no? O sea, no es eso. Los suizos no se pelean por nada. Sobre todo cuando se avecinan tiempos electorales. Además no tienen urgencias como para que justifiquen pelearse. Nosotros tenemos un carácter querellante y muchas urgencias. Convengamos en que tenemos que ser muy moderados en nuestras expectativas de acuerdo. Si logramos acordar el presupuesto, ya eso es para hacer una fiesta, ¿no? Si logramos ciertas políticas que no sean discutidas sobre sectores productivos, sobre cómo combatir la inflación, ya sería milagroso, digamos, ¿no? En vez de pensar en pactos de la Moncloa. Yo creo que parte de esa discusión de los 2 primeros años del macrismo sobre pacto sí, pacto no, a mí me parece que era una especie de guerra entre hiperoptimistas y gente un poco más realista, ¿no? Que finalmente me parece que se impuso porque la realidad se impuso digamos, acotar esas expectativas. Marcos, bueno, también es muy incierto. Yo creo que el gobierno sufrió un golpe muy duro en la confianza pública. Lo dicen todas las encuestas, digamos. ¿Sabemos si esa crisis terminó? No, digamos. Lo que sí sabemos es que nadie ha recogido esa popularidad perdida, ¿no? Hay, digamos, un generalizado mal humor que se extiende también a la oposición. Uno le pregunta, ¿le cree usted a Mauricio Macri? Solo el 30%. ¿Y le cree usted a la oposición? El 20%. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es volver al poder. Esa es un poco la lógica. Entonces, en esa situación, el gobierno puede recuperar lo perdido si deja de cometer errores y si tiene un poco más de suerte. También ha tenido un poco más de mala suerte. Marcos, usted le viene a hablar a un sector, o por lo menos gran parte de la gente que lo va a escuchar hoy es parte del sector agropecuario. Es un segmento donde el gobierno solo decidió tema de retenciones y algunas cosas más y deja mucho pendiente, por ejemplo el tema lechería. Sin ser específico sobre el tema agropecuario, ¿cómo cree que este sector toma al gobierno con tantas metas pendientes? Mirá, a ver, como vos decís, el sector agropecuario es muy heterogéneo, entonces yo conozco a medias y algunos temas del sector agropecuario, me estuve enterando de algunas cosas sobre el sector de la lechería y los problemas con subsidios que no se han pagado y demás, digamos que seguramente son temas muy sensibles. A mí me parece que ya un gobierno que dejó de considerar que el campo es como una vaca a exprimir, digamos, para sacarle todas las divisas posibles y que no es parte del proyecto del país, porque el proyecto del país son otros sectores, ya ese cambio es un cambio fundamental para el sector, ¿no?
sobre todo después del esfuerzo que se hizo en el sector agropecuario desde los años 90 en adelante para modernizarse y al mismo tiempo para reconciliarse con una sociedad más moderna, más democrática donde digamos, se podían superar esas viejas rencillas de ustedes me lo quieren sacar todo, digamos, ¿no? Ahora, esa convivencia es difícil de todos modos, ¿no? Porque seguimos teniendo sistemas impositivos diferenciados para distintas actividades, que se justifican en una transición hasta cuándo, hasta el momento en que sea posible financiarse con otros recursos, otros sectores puedan ser competitivos sin necesidad de ayudas especiales, pero esas expectativas nunca llegan. Entonces, esa frustración que seguramente todavía tiene el campo de que le están dando más ayuda a otros, eso va a seguir, ¿no? Y eso va a seguir incluso para un gobierno como este, que es muy favorable a la idea de que el agro es una de las locomotoras, principal locomotora del país que ellos quieren, ¿no? Del país democrático y capitalista y más integrado que ellos desean construir. Aún para esta gente, Macri y su equipo, igual tienen que imponerle ciertos costos de transición al agro, ¿no? Así que, sí, de todos modos. Esas cosas son más discursivas que prácticas, digamos, en el gobierno. Hay mucho más peso discursivo en ciertas cuestiones que prácticas, digamos. ¿Por qué discursivo decimos? Porque a veces suena que es mucho más discursivo. Hubo más dudas sobre el tema retenciones en el último tiempo que certezas. Bueno, pero hay que entender también su gobierno que está con la soga al cuello, digamos, ¿no? El propio Fondo Monetario le dice, dejen de bajar las retenciones, porque si no, las cuentas no cierran. Es decir, el Fondo Monetario, que odia las retenciones por definición, igual te dice, no las bajes, bueno, que Macri haya peleado contra el fondo para no traicionar su promesa, a mí no me parece para nada discursivo eso, ¿no? Me parece un ejemplo de que él cree que hay un vínculo representativo y que hay un proyecto. Y que ese proyecto tiene al agro como un actor importante. Ahora, ¿cómo convertir eso en políticas prácticas? Es muy difícil porque plata no hay y porque vos tenés que seguir usando instrumentos que no te gustan, ¿no? Y eso yo creo que es comprensible. Ahora, el agro puede reclamar también mucho más, que finalmente las obras no llegan, o que llegan a medias, o que los subsidios se pagan, que hay sequía y nadie se ocupa de nosotros, ese tipo de cosas. Bueno, pero convengamos en que si vos tenés que atender además al Fondo Monetario y además al conurbano bonaerense, estás un poco entre la espada y la pared, ¿no? Bueno, ¿qué había respondido Rafaela en la última? ¿Por qué lo de Rafaela? Yo conocí el caso de Rafaela por una estudiante que estaba haciendo una beca y hizo su tesis sobre Rafaela, sobre las experiencias de gestión local. Era un programa de posgrado donde se hacían distintos estudios de caso y ella eligió Rafaela porque Rafaela, digamos. Y conocí entonces mejor el caso y después me interesó el experimento de la gestión. Yo había trabajado más de joven también sobre gobiernos locales y políticas de desarrollo, bueno, es un tema muy clásico de la sociología de los años 60 que reaparece cada tanto, digamos, ¿no? Y me parece que cuando se suele buscar modelos de qué país uno quiere tener, digamos, y con quién se quiere comparar, los modelos locales son un poco más útiles que los modelos ya armados de países tan diferentes al nuestro, digamos, ¿no? Esa era un poco la referencia. Un poco dije Rafaela, podría haber dicho otras ciudades, digamos. Bueno, ¿cómo analizás la situación?